dar inicio hoy a una actividad que pensamos que es una de las tantas asignaturas pendientes que tenemos como ministerio y que está en relación a poder recuperar todos los saberes, las trayectorias, las luchas, las historias de cada uno institucionales que existieron en nuestra región, en nuestro continente, para poder lograr una salud que contemple algunas condiciones que pensamos que son esenciales y que tienen que ver con una situación de equidad, de justicia social, y recuperar una vez más la sensación de que la salud, en el marco de los derechos humanos, tiene que ser una salud para todas y para todos. Con esta idea presente, la comisión, junto con, en este caso, con el doctor Mario Rovere, que es integrante de la comisión asesora de la Comisión de Salud, Ciencia y Tecnología, iniciamos este ciclo una de las situaciones que nos inspiró a apurarnos más cuando apareció la idea es la presencia del doctor Javier Torres Goytía, que para todos nosotros es un honor que esté hoy con nosotros, que sea el que dé, usando términos futbolísticos, el puntapié inicial de esta actividad, porque la idea en realidad es continuarla y que así como hoy él nos va a contar y va a dar su testimonio, la idea es que esto se establezca en una suerte de continuidad, que la idea es hacer un cronograma más o menos de encuentros cada 15 días, que gracias a la colaboración del doctor Pancho Leone y su equipo, esto va a quedar grabado y registrado. La idea también es que de manera de sociabilizar este material para que después pueda ser distribuido en los que estén interesados, en las instituciones, porque en realidad a lo largo y ancho de nuestro país, y creo que en parte de nuestro continente, hay una ausencia no casual de falta de estos testimonios de gente que trabajó tanto y tan bien que muchas veces muchos de nosotros parecemos más grandes y más altos. Y como decía hace muchos años un revolucionario nicaragüense, era porque estábamos a babucha sobre los hombros de nuestros compañeros y compañeras que nos antecedieron. Entonces, un poco con este espíritu de poder compartir, escuchar y luego poder reproducir estas experiencias, es que iniciamos este ciclo. Yo entonces vuelvo a agradecer y lo invito a Mario a que dé sus palabras, ¿sí? Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo quería primero, digamos, comentar un poquito del backstage, digamos, de esta primera reunión. Quería comentarles que, bueno, tuvimos la fortuna de entrar en contacto con el doctor Torres Goytía sabiendo que él iba a estar acá en una actividad con el Ministerio, trabajando con el IEPI, y, digamos, nos entusiasmamos con la posibilidad de que se quedara un día más. Tuvo la gentileza, digamos, de aceptar nuestra invitación. Y fundamentalmente en ese momento estábamos pensando en una actividad de la Maestría de Salud Pública del Instituto Las Artes, que tiene una extensión áulica aquí en Buenos Aires, y junto con el Ágora, y estábamos en esos prolegómenos donde uno está buscando un lugar, digamos, donde pudiera hacerse la reunión. Y en ese contexto y en ese momento, dentro del marco de las reuniones, digamos, de preparatorias del SACIT, del Grupo de Salud, Ciencia y Tecnología, conversando con Pancho, con Claudio, con Silvia, surgió una idea que a mí me pareció realmente fantástica, que es, digamos, en el propio marco del Ministerio, desarrollar una línea de trabajo que se llamara Historia de la Salud Pública, Testimonios. Yo, digamos, quiero también en esa intimidad decirle que cuando levanté el teléfono y hablé con el doctor Torres Goytía, le dije de este pequeño cambio, le dije, digamos, hice una pequeña modificación en el título, le dije Historia reciente de la salud pública, para que no apareciera, digamos, la historia como pasando al
al pasado remoto, y me parece que varios de los invitados que tenemos pensado, digamos, probablemente ojalá el doctor Mario Testa, también, digamos, vamos a decirle exactamente lo mismo, o sea que estamos hablando de la historia reciente, de la historia fresca, de la historia contemporánea, y como el mismo doctor Torres Goita les va a explicar, digamos, una historia que continúa, digamos, él muy concretamente acaba de escribir un libro, digamos, está en proyecto de otro libro, y, digamos, y esto va marcando de qué manera, digamos, la vida intelectual de estas generaciones que nos están enseñando y permanentemente dando el ejemplo de, digamos, podríamos decir así, de no retirarse en el sentido de, digamos, de luchar toda la vida. Hace muy poquitito, y disculpen que haga una pequeña digresión, digamos, pero una querida amiga y profesora, la doctora María Isabel Rodríguez, después de abandonar el rectorado a los 84 años de edad, digamos, desde el rectorado de la Universidad del Salvador, nos acabamos de enterar que el nuevo presidente electo de El Salvador, digamos, la ha anunciado probablemente como ministra de Salud, es decir, que entraría a los 86 años como ministra de Salud de El Salvador. Entonces, creo que en ese sentido me parece interesante recordar aquella frase de Bertolt Brecht en relación al tema de los imprescindibles, digamos, los que luchan toda la vida. Va a estar disponible el libro del doctor Torres Goitia, digamos, ha traído algunos ejemplares casi a riesgo de una hernia de disco. Y también, digamos, tenemos algunos otros textos de estos más de iniciativa casera, y ustedes saben que a veces, digamos, sostener las publicaciones a pulmón es justamente, digamos, casi a veces un acto militante, digamos, sobre todo cuando estos textos tienen como idea recuperar algún dinero para hacer otro texto, digamos, en realidad nadie hace dinero, digamos, con las publicaciones, y esta publicación él nos va a mencionar sobre una parte de su charla, digamos, un poco el motivo por el cual ha estado trabajando en este texto que se refiere no tanto a la historia de Bolivia, sino fundamentalmente a la atención primaria de la salud. El doctor Torres Goitia, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, ya bastantes años, en el año 89, mi primer viaje a La Paz, y el doctor Torres Goitia dejó en ese momento, estaba más recientemente exministro, y dejó una reflexión que a mí me acompañó durante muchos años, y como uno la cita muchas veces en su ausencia, me gustaría citarla en su presencia, digamos. Y él decía, digamos, los sectores populares de una manera u otra van a saltar la brecha de la modernidad, digamos, y van a alcanzar aquellas cosas que hoy les son negadas. Y los técnicos, los que somos de alguna manera profesionales en distintas áreas, pero naturalmente también en el campo de la salud, estamos exactamente en la intermediación de que eso ocurra de una forma, digamos, más pacífica o de una forma más violenta, digamos. Y era nada menos que ese el espacio que él estaba otorgando, digamos, al trabajo profesional en salud en ese momento. Y como yo he citado mucho esa frase, quería recordarla en este momento porque a mí me ayudó mucho, digamos, a entender a veces, digamos, y sobre todo en una realidad como la Bolivia, digamos, lo que significa toda la brecha, toda la deuda acumulada a lo largo de tantos años, digamos, de la posibilidad de acceso a veces a derechos mínimos de la población. Las mismas brechas que acompañan a muchos lugares de nuestro país y que nosotros conocemos perfectamente, no solamente en el interior del país, sino también en el conurbano y mismo en esta ciudad. El doctor Torres Goitia ha sido ministro de Salud. Nosotros en la invitación acompañamos algunos detalles curriculares que yo me voy a eximir, digamos, en consecuencia de señalar, pero fundamentalmente ha sido ministro de Salud en un momento único, probablemente de la historia de Bolivia, de la historia contemporánea, un momento que nosotros recordamos porque también nos pasó cosas parecidas, momentos de recuperación de la democracia, momentos de gran efervescencia, de salir de procesos dictatoriales.
Y fundamentalmente lo que a nosotros, digo nosotros porque algunos compañeros que están acá, como Graciela Uriburu, Marcia Moreira, hemos compartido una tarea durante algunos años en la representación de la OPS en Bolivia, digamos. Lo que a nosotros nos dejó realmente maravillados e impactados y que sabemos que hace diferencia en relación al tema de Bolivia, es la forma como Bolivia y particularmente su gestión ministerial trató el tema de participación social en salud. Digamos, sobre participación social en salud, más o menos todos los que estamos acá podemos agarrar la guitarra, digamos, y ensayar algunas coplas, digamos, pero otra cosa definitivamente es el desarrollo, digamos, no solamente la inclusión de la participación social en la atención primaria, sino yo casi diría el fenómeno inverso, de qué manera pensar la participación social e incorporar elementos de atención primaria para centrar el protagonismo de la población en algo que se aleja enormemente, veníamos hoy mismo recordando, se aleja enormemente de este concepto, digamos, de desconcentración, de primer nivel de atención médica primaria, un proceso mucho más complejo que tal vez, digamos, no esté solamente en el pasado, sino ojalá, y por eso vamos a traer estos temas con Silvia a consideración quincenalmente, es porque no sería raro, digamos, que algunas experiencias del pasado sean nuestro futuro, es decir, sean exactamente las cosas que tenemos que recuperar, sean exactamente las cosas que tenemos que pensar. Entonces, sin extenderme más, digamos, porque no es el motivo de mi función, sino la de moderador. Claro, hay que ser moderado para moderar, yo no sé si voy a lograr ese rol, pero, digamos, simplemente quería invitar entonces al doctor Torres Goitia a que les cuente directamente, digamos, esa experiencia y, naturalmente, en qué está trabajando en este momento. Doctor Torres Goitia, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo que agradecer a mis dos presentadores por la cantidad de cosas que más allá de lo normal van diciendo de uno, entonces ya lo tienen medio apocado porque con tantos méritos uno tiene que hacer un esfuerzo para estar a la altura de los comentarios. Lo que yo quiero destacar es lo que está puesto acá, que primero alegrarme, felicitarme de que haya aparecido yo tan oportunamente en el momento que Mario Robert y su grupo estaban queriendo hacer un acopio de testimonios sobre la salud pública importantes. Yo vine a una reunión del GATA para respaldar los esfuerzos del Ministerio de Salud para ampliar sus inmunizaciones a todo el país y alcanzar una cobertura del 95%, que es su meta y que creo yo que la van a conseguir porque están trabajando muy fuerte para eso. En eso vino la invitación de Mario de participar en esto y prácticamente iniciar estos testimonios, lo cual es una tremenda responsabilidad. Pero no me corro, porque yo creo que las experiencias, así sean chiquitas, cuando uno las analiza objetivamente y con cierto poder de reflexión, sirven, por muy pequeñas que sean. Bolivia es un país de los más atrasados del continente. No me da vergüenza decirlo, porque yo no tengo la culpa de eso. He nacido allá, he vivido allá, he tratado de contribuir a que salgamos de ese atraso y sigue atrasado y todavía ha de seguir por mucho tiempo, pero precisamente por ser atrasado está obligado a dar pasos gigantescos para ponerse a tono. Pasos que no los puede dar Suiza, que no los puede dar el Canadá, que no los puede dar Estados Unidos, porque son países acabados en los cuales el gran esfuerzo es mover unos centímetros el desarrollo y no se puede hacer más. Pero cuando es un país como el mío, cuando yo me hice cargo del ministerio con una mortalidad de 200 por 1000, con un bocio que abarca al 65 y tantos % de los escolares, que la desnutrición afecta al más del 50% de los niños. Bueno, está pues obligado a hacer algo para cambiar eso y cambiarlo radicalmente, porque no se puede esperar terminar el bocio en 30 años o en 20 años como sería lo normal en cualquier otra circunstancia. Tiene que ser de un día a otro.
Y esas cosas son las que les vamos a contar con el criterio que lo anotamos aquí, de que la historia es una necesidad para interpretar el presente y proyectarnos racional y coherentemente hacia el futuro. Si queremos marchar adelante, tenemos que saber dónde estamos, qué somos, cómo estamos. Y para eso es indispensable conocer el pasado. Y conocerlo así, a calzón quitado, como se dice, con virtudes y defectos, porque nada es perfecto. Hemos venido charlando con Mario Rovere, ahora estamos en un presente muy convulsionado, donde tenemos fe en que las cosas van a ir para adelante, pero también tenemos conciencia de que hay imperfecciones, ¿no? Y las imperfecciones no nos tienen que amedrentar, porque cuanto mayores sean, mayor necesidad de pasar por alto, vencerlas o superarlas de algún modo. Bueno, yo no quiero tardarme mucho porque es bastante lo que les tengo que contar de la experiencia de Bolivia, y lo que yo quiero pedirles es que no hagamos un monólogo, ¿no? Que primero sería muy largo, muy tedioso y quizás poco productivo. Yo quisiera conversar con ustedes, pero para tener un poquito de coherencia y un orden, vamos a seguir con los esquemas que están trazados. Y tómenlo ustedes como un esquema, ¿no? Que si no lo cumplimos, vamos a estar más contentos. Es imposible, así como digo que hay que mirar el pasado para interpretar el presente y proyectarse hacia el futuro, ningún hecho es posible de ser analizado si uno no sabe un poco los antecedentes de ese hecho. Ustedes desde la Argentina, uno de los países más prósperos de Sudamérica, con una gran ganadería, agricultura, este vecinito incómodo, tan chiquito y tan convulsionado, tan lleno de problemas, no tienen por qué saber qué es. Y yo me voy a permitir recordarles un poco que nosotros venimos de la vieja cultura del imperio incaico, ¿no? Que los analistas, unos lo clasifican como un imperio, que es un poco lo que uno debe suponer cuando repasa la historia general y habla de los babilonios, eran imperios que lograron juntar pequeños reinos y a la vez con el uso de la fuerza, porque no había otra manera en ese entonces, llegan a robustecerse y siempre tienen o una religión o un ejército o habitualmente las dos cosas. El imperio de los incas, que abarcó desde el norte de la Argentina y el norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta el sur de Colombia, era un imperio para esos tiempos robusto y vigoroso, y naturalmente tenía que tener su religión, eran cultores del dios Sol y la luna, tenían cierta identificación con la naturaleza y poderosos ejércitos y un sistema muy rígido. De ahí que ha sido llamado el imperio socialista de los incas para unos autores y a otros lo llaman un imperio autocrático abiertamente. Lo evidente es que este imperio fomentó mucho la cultura comunitaria. Los trabajos se hacían en comunidad, aunque sea a la fuerza por orden del emperador, pero se hacían en comunidad donde toda la colectividad que vivía en un determinado territorio sembraba en conjunto, cosechaba en conjunto, y de lo que cosechaba, este es el dato que yo quiero destacar, una parte iba para el culto al sol, la iglesia, la religión, digamos. Otra parte para el sostenimiento del imperio, para el ejército, el Estado, digamos, ¿no? Y lo sui generis de esto era que había una tercera parte para las viudas y huérfanos que no tenían con qué trabajar, y otra parte para los inválidos que tampoco podían trabajar, y de lo que quedaba se distribuía entre todos los trabajadores equitativamente. Entonces, por ahí es que muchos lo califican de imperio socialista, pero otros, viendo la otra cara de la medalla, lo califican como autocrático, porque encima de todos estaba el Inca Manco
Capac, Manojo, toda la secuencia de incas, que son muchos, ¿no? Vestidos con oro, piedras preciosas, es decir, con un lujo realmente. Cuando llegaron los españoles, se vieron que Atahualpa era de lejos más avanzado que ellos en su vestimenta, se bañaba todos los días. En la época del feudalismo eso no ocurría con los primeros que llegaron acá. En cambio, el baño del Inca era algo sagrado. Entonces, habían unas diferencias muy importantes. Pero, si ese régimen era feudal esclavista o no, es muy difícil identificarlo con nuestros cánones actuales. Lo acabo de describir y era así. Hasta que en 1809, y justamente tenemos esa coincidencia con Buenos Aires, en Sucre, que es la capital de Bolivia, se dio el primer grito de independencia en gran parte por obra de la universidad de allá, que hubo mucho intercambio. Cuando uno habla de Monteagudo, tan pronto es argentino como boliviano. Jaime Sudáñez estuvo allá y estuvo aquí. Eso sí, compartimos nuestra historia entre los grandes hombres. Y en 1809, ustedes empezaron en 1810, pero también un 25 de mayo, empezó la Guerra de la Independencia. Y en la Guerra de la Independencia nosotros no tenemos ni un Quispe, ni un Malcu, tenemos Monteagudo, Sudáñez, Juana Azurduy de Padilla, Manuel Asensio Padilla, tenemos Corrales, nombres que compartimos bolivianos y argentinos, pero todos de origen español, ¿no? Es un dato muy interesante. En realidad, la Guerra de la Independencia la mantuvieron los criollos, es decir, hijos de españoles, que se criaron y vivieron aquí ya en nuestro territorio y cansados de pagar impuestos a España, acabaron armando la guerra para independizarse. Y se produjo la independencia, pero lo que quedaba abajo, los indígenas, no variaron de situación. Con mucha inteligencia, los españoles vieron que el sistema incaico era rentable. Cabalmente, Mariátegui, este gran político, filósofo peruano, dijo que los españoles fueron incapaces de cambiar el régimen incaico por otro de mayor productividad y terminaron haciendo un régimen esclavista de baja productividad. ¿Pasamos al otro? Esos son los antecedentes de nuestra república y naturalmente los primeros años fuimos gobernados por militares, desde Bolívar y Sucre, ¿no? Militares, Santa Cruz militar y todos militares, porque era lógico, era un pueblo no cohesionado, no se había formado, los estados en Latinoamérica en general no han nacido como en Europa. En Europa ocurre que los arios, los germanos, los francos van juntándose en un territorio y tienen en común idioma, religión y poco a poco se dan leyes y necesitan que esas leyes sean cada vez más coercitivas, más serias y surge el estado de la sociedad. Nosotros hemos surgido de un conflicto militar gobernados por militares y hasta la división geográfica de nuestros países es la vieja división que nos dejaron los españoles. El Virreinato de La Plata, el Virreinato de Lima, las audiencias, nosotros somos de la audiencia de Charcas, ¿no? Son lo que dibujaron los españoles para explotar mejor los recursos que nos han dejado países cuadriculados y no siempre tienen que ver con la sociedad que va generándose. Por eso es que a veces dentro de nuestros países, como ocurre en Bolivia, hay estructuras muy contradictorias, muy difíciles de solucionar, porque no somos una sociedad homogéneamente formada. Tenemos tremendas contradicciones. Y vivimos así mucho tiempo con una gran exclusión social. Los indígenas fueron excluidos, pero totalmente, porque los españoles, como yo decía, copiaron de los incas la mita, todo eso, pero ya en un sentido de fuerza, de coerción, para llevarse ellos todo el rédito que podían
de la explotación de las minas, particularmente el Cerro de Potosí. Entonces crearon un régimen económico feudal esclavista. La gran mayoría de la población era víctima de la explotación hasta el año 52, en que tuvimos una revolución nacional medio pero inspirada, digamos mejor, en la vieja revolución mexicana de principios de siglo, una revolución nacionalista que se planteó nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal. ¿En qué consistía esto? La nacionalización de las minas consistía en que las minas, que eran de 3 grandes varones, Patiño, Aramayo y Xochitl, que eran los únicos que explotaban las minas, pero no era eso todo, eran los que nombraban presidentes, nombraban diputados, nombraban senadores, porque en las oficinas de los abogados de esas empresas se decidía hasta qué partidos iban a haber. Y los partidos que teníamos, Republicano Genuino, todo eran o de una empresa o de otra empresa, financiados por estas empresas. Entonces manejaban la política del país, y en la revolución se planteó hacer una política nacional independiente de los grandes intereses mineros y se nacionalizaron las minas con ese objetivo. Hay que reconocer que la nacionalización de las minas no fue rentable, porque esas empresas, con gran habilidad económico-financiera, sacaban harta rentabilidad y el Estado no pudo tener manejo. Como que después de mucho tiempo, este Estado nacionalizador de las minas empezó a dar marcha atrás y volver a privatizarlas y se dieron pasos atrás. Lo que sí no se dio paso atrás es la reforma agraria, porque eso fue categórico. La tierra era para el que la trabaja. Se vivía en esos tiempos el sistema de haciendas grandes, ¿no?, donde un patrón era dueño de X hectáreas, donde vivían 50 familias, 60 familias de campesinos que trabajaban la tierra para el feudal y a cambio recibían una parcela de tierra para alimentarse ellos mismos. Y junto con la tierra tenían también ganado, tenían ovejas, tenían vacas, alguna cosa, que las utilizaban para el trabajo del patrón y también para su propio trabajo. El patrón a veces no necesitaba tener bueyes para arar, por ejemplo, porque los campesinos iban con sus bueyes para arar y naturalmente no les pagaba nada, porque eran siervos, exactamente como en la época feudal. Y eso se terminó porque con la reforma agraria la tierra pasó a ser de propiedad de los que la trabajaban, el propietario no perdió la parte que le tocaba al patrón, pero tuvo que pagar salario para que le trabaje en eso, y los campesinos fueron dueños de la tierra que empezaron a trabajar para ellos mismos. Y el voto universal, que cambió totalmente el panorama, porque antes de esta ley votaban solamente los que sabían leer y escribir y los que pagaban impuestos, con el criterio de que quien contribuía al Tesoro General de la Nación con sus impuestos era socio del Estado y tenía derecho a escoger presidentes, diputados, senadores. El que no tenía ningún derecho. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los indígenas nunca podían elegir a nada, no votaban absolutamente. Las mujeres tampoco votaban. Y si ustedes hacen un poquito de historia, estamos hablando del 52, en la década del 50 fue que las mujeres consiguieron voto en un país, en otro país, poco a poco. Antes no votaban tampoco, ¿no? La historia avanza, no a la velocidad que uno quiere, pero avanza más o menos en los distintos países. En Bolivia, el voto universal abarcó también a las mujeres. Junto con esto, se desarrolló un proceso revolucionario, un gran ascenso de masas, donde los obreros dispersos en sindicatitos chicos, ferroviarios por aquí, fabriles por allá, mineros en otro lado, se agruparon en una sola central obrera boliviana, cuya sigla es esa que está ahí, que dice COP. Creo que hay un señalador. ¿Esto no es para señalar? ¿No? Bueno. Y surgieron los sindicatos agrarios, ¿no? En el campo se organizaron a la moda de los...
eran las tesis. Ubíquense ustedes, el año 52, la lucha de clases entre capitalista, burgués y proletario era lo esencial, la contradicción más grande en la sociedad, y entonces con ese criterio los campesinos, si bien eran dueños ya de su tierra y de sus medios de producción, se organizaron también en sindicatos y se nacieron los sindicatos agrarios. Hubo una fuerte hegemonía popular que obligó al Estado desde entonces a preocuparse de la salud y de la educación del área rural, que nunca había sido preocupación de nadie, porque esa gente prácticamente no existía, estaban excluidos, y por primera vez empezaron a hacer consultorios, hospitales. ¿Cómo se preocupó de la salud? Como era lógico en ese entonces, dar salud, ¿no? Prestar asistencia, un criterio asistencialista, pero indudablemente mucho mejor a no tener nada. El abandono en el que estaban los campesinos, el ponerles un hospitalito, un centro de salud, un gran paso adelante. Lo mismo se hizo en educación. Pasamos al otro, y creo que, claro, no está acá, pero quiero contarles que en esta época, justamente en esa época de ascenso de las masas, los médicos, que siempre son la élite de la sociedad, ¿no? La gente que, por el conocimiento que tiene, por el poder de decidir sobre la salud y la enfermedad de las gentes, adquiere cada vez mayor potencia social. En Bolivia, esa expresión de la pobreza extrema en la que vivía toda la gente y que tenía contacto el médico en los hospitales, en la calle, aunque nunca eran sus clientes en el sentido comercial, clientes privados que van al consultorio, pero tenía que atenderlos en los hospitales, y los veía morir desnutridos, flacos, abrieron la sensibilidad de la gran mayoría de los médicos bolivianos, y los médicos formaron también sindicatos, un poco para defenderse del proceso revolucionario que los acosaba, porque nació en ese entonces la seguridad social, y entonces el médico apareció siendo empleado, mal pagado, por supuesto, ¿no? Porque siempre los estados empiezan a tratar de solucionar los problemas sociales con alguien que les haga el trabajo, y cuanto menos gasten mejor. Entonces había que pagarle poco al médico. El médico tuvo que defenderse, pero las condiciones sociales de Bolivia hicieron que ese médico no quiera defender un elitismo, sino que más bien defendió la seguridad social y dijo: no puede ser que en la seguridad social estén comprando equipos carísimos, medicamentos sofisticados, cuando nosotros necesitamos algo más sencillo. Y empezaron a trabajar con los obreros, se aliaron con la COP, con los sindicatos agrarios, y fueron asesores de los trabajadores, y a ellos se les decía que luchen por el aumento de los sueldos, y paradójicamente los trabajadores eran los que defendían el sueldo de sus médicos, ¿no? Y nació así la Confederación Médica Sindical de Bolivia, de la cual, si nos ponemos a hablar, es motivo de otra charla muy larga, porque es un fenómeno que no se da en casi ninguna parte. Los uruguayos tienen sindicato, pero otro tipo de sindicato, es una especie de sociedades en la que se agrupan para ejercer su profesión y tener una rentabilidad adecuada. Aquí no, era parte de la lucha social. Los médicos se aliaron con los trabajadores y con los campesinos para defender la salud de la gente y de paso beneficiar sus emolumentos, naturalmente, es medio distinto. Pero para no tardarnos en esto, desde el 52 hasta el 64 hubo ese proceso revolucionario de avance. Las cosas no son perfectas, como les decía, las minas tuvieron una baja rentabilidad, la propia agricultura empezó a quejarse de que la producción era poca, porque los campesinos eran dueños de sus tierras, pero no tenían ni tecnología, ni capital, producían poco. Hasta ahora siguen dueños de sus tierras, pero con una baja productividad que no les permite salir de la pobreza, y no hubo un empeño para mecanizar el agro, para darle contenido industrial, que la empresa privada lo hace. En el oriente boliviano ya están todo mecanizado, hasta la cosecha de la caña, tienen maquinaria para hacerla sin emplear brazos humanos,
pero en el altiplano no ha entrado la tecnología, no ha entrado la industrialización y se mantiene la pobreza. Entonces, ese proceso se interrumpió en 1964 y volvimos a un militarismo, pero esta vez un militarismo populista, ¿no? Decían que la revolución había sido traicionada y que tenía que recuperarse, y tuvimos exponentes de militares populistas como Barrientos y otros que se aliaron con los campesinos, los adulaban repartiéndoles dinero para sus gastos elementales. Y bueno, no hay para qué seguir. Después de un tiempo hubo un régimen, cabalmente me tocó a mí ser ministro el año 1970, porque el general Torres tomó el poder con la Central Obrera Boliviana, con las masas, y quiso recuperar un proceso revolucionario, pero eran más fuertes los militares de tipo fascista. El gobierno del general Torres no duró más de un año, y del 71 para adelante tuvimos una dictadura fascista donde se cerraron las universidades, se cerraron los periódicos, los sindicatos desaparecieron, la prensa era totalmente controlada, y en eso lo único que quedó de resistencia fue la Central Obrera Boliviana, que clandestinamente se reunían y empezaron a organizarse la Federación de Trabajadores Mineros. La Confederación Médica Sindical fue destrozada, ¿no? Todos los que éramos dirigentes de la Confederación Médica Sindical, como una diáspora, agradecimos. Bueno, y yo tengo que agradecer porque he conocido muchos amigos en México, Escudero, todos ellos han sido grandes compañeros, hasta Cristina Laurel. No los habría conocido nunca, pero los he conocido porque 12 años me tocó vivir, un tiempo en Chile, otro tiempo en México, visitar uno y otro país, hasta engancharme con Naciones Unidas, que fue parte del exilio, ¿no? Y este periodo pasó así. Después vino la recuperación democrática, el año 82. Estos son los datos de la tragedia que vivíamos en materia de salud en ese entonces. Es decir, no podía ser peor. Tabaré González, un asesor de la OPS que fue a ayudarnos y nos ayudó muchísimo, nos decía, no, yo creo que aquí ustedes viruela deben tener en alguna parte. En estas condiciones no puede ser. Viruela debe haber. Y todas las enfermedades se dan, porque era una tragedia. Estamos hablando del 82. Estos son datos que publicó USAID en ese tiempo, ¿no? Y en esta tragedia me tocó volver a ocupar el Ministerio de Salud. Entonces, pasamos adelante.